Este programa es auspiciado por Inverfin. Jesús responde al mundo de hoy. Presenta. La gran apuesta. Muy buenas noches, muy bienvenidos a esta nuevita edición de paquete, como dicen, ¿no?, de La Gran Apuesta. Qué grande privilegio tenemos nosotros, pero muchos otros también, de hacer uso de la tecnología, en este caso de las imágenes y sonidos, la televisión, para poder traer ante ustedes temas que de pronto nos pueden alentar, orientar, a veces reorientar en la vida, porque a veces andamos orientados y después nos desorientamos y necesitamos otra vez tomar rumbo. Hoy vamos a enseguidita presentarles un tema que tiene que ver con la permanencia. En un mundo en donde con muchísima facilidad las personas desisten del estudio, desisten de un noviazgo, desisten del matrimonio, se rompe el matrimonio y cuántas otras cosas. Y también desisten de continuar los pasos, por ejemplo, de la Biblia, es decir, los pasos de Dios. Comienzan y si es que comienzan, entonces perduran un tiempo, después alguna clase de situación o de viento contrario y se abandona todo. Vamos a ver por qué algunas personas no lo hacen. Mi querido Walter, ¿cómo está? Buenas noches, Oscar. Buenas noches, amigos. Realmente es un desafío terminar un partido, ¿verdad? Sí. Comenzarlo puede cualquiera, más si hablamos de la fe, se trata a veces de décadas. En esas décadas se presentan tormentas, huracanes, ánimo, desánimo, momentos de euforia, momentos donde uno te trata de empujar hacia un lado, hacia el otro lado. También de repente parece ser que aquello que fue tan claro en algún momento es como que esa fe de niño queremos abandonar. Claro. Y escalar un nivel superior supuestamente. Sí. Pero a veces ahí nos desprendemos un poco de aquellas raíces donde habíamos nacido de nuevo y habíamos comenzado una vida nueva. Bien, muy lindo, gran introducción. Don Justo, muy buenas noches, ¿cómo le va a usted? Buenas noches, don Oscar, ¿qué tal? Walter, buenas noches. Buenas noches. Un tema bastante lindo, desafiante, diría yo, ¿eh? Usted, ¿cómo se ve? ¿Una persona que insiste, que persiste o que abandona fácilmente los proyectos iniciados en la vida? No, yo soy una persona luchadora que persiste. Me caeré, pero me levanto y sigo. A pesar de las circunstancias que no siempre son favorables, ¿no? Sí, señor, así es la vida, así es la vida. Muy bien. Me gusta la camisa suya, a cuadritos, los colores también no me molestan, así es que felicidades, ¿eh? Gracias, don Oscar, que no le moleste. Un placer. Su currículum no voy a leer porque aquí usted es más popular que muchos populares, ¿no? No, está bien, siga así nomás. No, está muy bien. Don Justo y listo, ¿no? Así. ¿Le simpatiza Don Justo? Sí. Don Justo siempre tiene ese condimento especial para nuestra charla aquí. Bueno, Pablo Sánchez, el pastor Pablo Sánchez está con nosotros, chileno, ya por 40 años, no es chileno por 40 años, sino por 40 años en el ministerio del Evangelio. Ha servido junto a importantes entidades y organizaciones en más de una docena de naciones ya, larga experiencia en variados ministerios con un llamado a abrir caminos para la juventud y la niñez. Por supuesto que es esposo y es padre. ¿Qué tal, Pastor Pablo Sánchez? ¿Cómo le va? Muy bien, Oscar. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de compartir esta mesa con ustedes. Gracias. Gracias por esas palabras también. No es abuelo todavía, ¿no? Aún no. Aún no. ¿Le gustaría? Por cierto que sí. Bueno, entonces es un privilegio, ¿eh?
Gracias por estar con nosotros. Por otro lado tenemos al pastor Leonardo Alderete, esposo, padre, abuelo, bisabuelo. Ajá. Décadas de servicio como pastor, predicador, consejero, autor, periodista, empresario. Varón de fe, fiel y dedicado, verdadero padre espiritual, ha invertido su vida en Paraguay, Bolivia y otras naciones. Reverendo Leonardo Alderete, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación también. Es un privilegio estar con ustedes. Gracias por estar acá. La idea nuestra era un poco hablar sobre lo que significa estar parado sobre la roca. Ustedes tienen años de experiencia vividas ya en el servicio de lo que conocemos como ministerio o iglesia y a partir de ahí muchas actividades. ¿Y cómo inicia la vida cristiana, don Alderete? Bueno, yo era una persona que vine del campo, vine descalzo, sin conocer una palabra en castellano, y desde el primer día que llegué, entonces trabajé en la calle, me crié en la calle como canillita, Sí. vendedor de diarios, y entonces lo único que conocía era la calle. Y allí adquirí todo tipo de mañas, de vicios y tantas otras cosas que cuando llegué en la adolescencia o en la juventud estaba totalmente perdido. Totalmente perdido. Hasta que se mudó enfrente de mi casa un misionero sueco que alquiló un saloncito en Chile y Quinta Proyectada. Y lo primero que yo me acerqué es para burlarme de él y decirle tantas cosas que no... Que por lo general se acostumbra cuando uno no tiene la idea de lo que sucede con los otros pastores, digamos, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces él amablemente me trató y me regaló una Biblia. Entonces fui a mi casa y a escondida de mi pariente comencé a leer la Biblia y seguía en mi camino. Y venía desde la ventana a escuchar la predicación. Y parecía que él predicaba solo para mí. Pero yo seguía mi vida de perdición. En los lugares de perdición, allá me martillaba esa palabra. Y a veces yo quería deshacerme de eso, pero ¿por qué yo tengo que estar pensando de estas cosas aquí si yo me estoy divirtiendo? Entonces, hasta que un día, puedo decir que era el Espíritu Santo que estaba actuando en mí y decidí personalmente ir a recibir a Jesús como mi Salvador y mi Señor. ¿A los cuántos años más o menos? Yo tenía 21 años. 21 años. Sí, 21 años. Hasta el momento una vida desastrosa, digamos, ¿no? Desastrosa. Desastrosa, sin parámetros, ¿no? sin guía. Exactamente. A ver, don Pablo, ¿usted dónde comienza su experiencia espiritual? Más o menos a la misma edad del pastor Alderete. Una situación no exactamente igual, pero parecida, en el sentido de que yo había jugado toda mi vida a cierta, digamos, actitud frente a ella, frente a lo que significaba la existencia, y me había comprometido completamente con eso. Digamos, en determinado momento una amiga, que era amiga de la juventud, tenía alrededor de 20 años, en ese momento me habló de Cristo por primera vez. Yo era ateo, no creía en Dios, y ella me habló del Señor como algo real, como algo vital, como algo que ella había experimentado. Yo la conocía y vi que su vida había cambiado, y ese cambio, de alguna forma, aunque yo no quise reconocerlo, me impactó en lo profundo y me continuó hablando así a mi corazón, en lo profundo de mi corazón, me continuó hablando por varios meses. Yo intenté resistirme, intentaba cambiar el pensamiento, pero no conseguía. Con el correr del tiempo, varios meses después, unos 6 meses después de ese encuentro con ella, me encontré en una encrucijada final, terminal, sin salida,
Y en esa situación fui movido por una fuerza que yo no discernía en ese momento, pero después entendí, era el Espíritu Santo que me estaba llevando a mirar a lo alto, confiar en Dios, darle la oportunidad a Dios que obrara en mi vida y la transformara. Y eso fue lo que pasó. Digamos, yo entregué mi vida a Dios en aquel momento. Después, fue un proceso, pero después empecé a vivir realidades extraordinarias, milagros concretos, así indesmentibles, y eso afirmó mis pies, afirmó mi fe, afirmó la nueva vida que estaban haciendo sobre algo muy sólido. Pero tu característica antes de eso, tu característica de joven, él habló de que tenía una vida Disipada. disipada, se dice. Disipada. Interesante el término. ¿Entiende usted lo que es disipada? Sí, entiendo. ¿Su vida también fue disipada? También. Sí. Tal vez no en los grados que él, digamos, pero sí, llevé una vida. Pero tenía papá, mamá, todo. Tenía mamá, digamos, no vivía con ella en todo caso. Mi papá había fallecido cuando yo tenía 12 años por ahí. Ajá, qué bueno, perfecto. Vidas disipadas. Walter, a usted ya lo conocemos, así que tenemos que hacer un corte. Bueno, vamos a Prepare la artillería, que a la vuelta le toca a usted hacer Ya, preguntas. ya, Vamos ya. a actuar de preguntones acá hoy. Tenemos dos personalidades con nosotros. Estamos iniciando la charla. Usted querrá saber qué acontece después, cómo se desarrolla la vida de estas dos personas, ¿verdad? Y del desenlace no se puede hablar porque está con vida, ¿no? Pero cómo seguir adelante, cómo hacer para tomar ejemplos de vida que data ya de muchos años en lo que a la permanencia en la fe se refiere. Ya regresamos. La Roca, así titulamos nuestro programa en esta ocasión. Y usted no se me duerma a propósito, don Justo, ¿eh? Nada, Oscar, para nada. Está bien, ¿verdad? Sí. Tiene tantas experiencias de pararse firme a pesar de las circunstancias, así es que estamos un poco tarde, los años siempre cuestan un poco, pero usted está firme. Muy bien. Estaba escuchando lo de los pastores, es muy interesante. Perfecto. Hoy tenemos, don Justo y Walter, 3 libros, 3 ejemplares de este libro. Su autor está presente acá, el pastor Leonardo Alderete. Se titula Tizón Arrebatado. Aquí les voy a mostrar. Esa es la presentación del material. Tizón Arrebatado. Escrito, es una biografía, entiendo, ¿verdad? Sí, una del autobiografía. pastor Leonardo Alderete, una autobiografía. Y vamos a entregar 3 de estos libros una vez que concluya, un poco antes de concluir el programa. Pero para eso tienen que enviar sus mensajes a este número de WhatsApp que yo les voy a dar. Anoten, 0985-610-030. 0985-610-030. Ahí lo tienen, entonces escriban un mensaje y después 3 de ustedes tendrán un libro sin costo para ustedes. Tenía una pregunta aquí. Me imagino en las décadas cambian lo que es la moda en la iglesia también, en la fe, o lo que es la lucha, o por lo que se pone énfasis, qué sé yo. Hay un tiempo donde hace pocos años todo era el tiempo de los nuevos grupos de alabanza, de adoración. ¿Cómo eran esas etapas? Si brevemente don Alderete puede mencionar así en esos 60 años que usted camina con Jesús, o 61 años creo que son. 60. ¿Cómo fue el comienzo de la vida cristiana, así un poco las etapas marcadas, las corrientes?
Bueno, en aquel tiempo éramos un grupo muy reducido. Ujú. Aparte, eran tiempos en donde había mucha confrontación, ¿verdad? Confrontación. ¿Dentro de la iglesia o fuera? No, no. Los evangélicos éramos perseguidos porque era un tiempo completamente diferente como el de hoy. Ajá. Entonces, uno que salía a predicar el evangelio tenía que estar expuesto a muchas cosas. O sea que a enfrentar cualquier situación, hasta prisión. ¿Usted estuvo preso por el evangelio? Estuve en la comisaría de Itá, estuve 2 noches ¿Y qué le acusaban? y de comunista. Ah, de comunista. Comunista, Ajá. exactamente. Entonces era un tiempo diferente y la corriente era que nosotros teníamos que aprender cosas controversiales, porque generalmente al predicar la palabra teníamos adelante personas que nos estaba discutiendo o persiguiendo o tirando piedra o varias otras cosas. Pero Hoy ni nos imaginamos eso. hoy esas cosas terminó, tenemos creo que buenas relaciones con la religión oficial. Yo tengo muchos sacerdotes amigos. Hoy cambió ese tiempo. Pero en aquel tiempo, a pesar de todo eso, la iglesia avanzaba. Y muchas veces dentro de esas persecuciones se convertían la gente. Y quiero contar un testimonio. El primer campo de trabajo mío fue en Itá, donde nació mi primera hija, que ahora es pastora. Bueno, en Itá yo predicaba, salía a invitar a la gente casa por casa y era rechazado por la gente, y venía y abría el salón y predicaba a mi esposa, la única que tenía como oyente. Y al terminar el culto, lo único que recibía un cascotazo ahí que entraba por la ventana en el salón. Pero cuando yo me fui preso, entonces hubo un murmullo general en la ciudad de Itá. Y vinieron gente de Asunción y de acá se fueron al Ministerio del Interior y tantas otras cosas y se fueron y me liberaron. Entonces, la persona que fue a liberarme, porque así era aquel tiempo, era un militar retirado, y le dijo al comisario que nosotros vamos a tener esta noche una reunión y usted va a ir a resguardar la reunión. Y bueno, y el comisario me dijo a mí, bueno, usted va a ir ahí en su salón y usted no va a tener más reunión sino a puerta cerrada, porque esa era la Constitución Nacional. Era no libertad de culto, sino tolerancia de culto. Y la tolerancia implicaba que nosotros teníamos que tener culto a puerta cerrada. Sin embargo, forzamos el ambiente y vinimos y abrimos la reunión y había más o menos 400 personas en la calle, los curiosos. Sí. Y allí predicamos la palabra y se convirtieron los 4 primeros conversos ahí en Itá. 4 personas. 4 personas. O sea, no sabés si las 400 personas que estaban ahí estaban por curiosos, o sea, por un apetito espiritual o por curioso por ver cuando el pastor iba preso o cuando venía la policía a llevarle preso. A ver, ¿y tenés alguna experiencia similar con él o es muy diferente la tuya? No, similar en el sentido de que yo me convertí unos cuantos años después que él, al principio de la década del 70, y había una especie de avivamiento juvenil, por llamarlo de alguna manera. ¿Hablas de Chile? En Chile, pero eso fue más o menos general. Okay. Empezó por Estados Unidos y se expandió a diversas partes del mundo. La iglesia casi no hizo nada para que los jóvenes
de aquel entonces se convirtiera. ¿ve? Era la onda de los hippies todavía, de la marihuana, drogas que habían entrado muy fuertes. Esas son como las primeras generaciones así que llegaron a convertirse. Y una de las características que tenían esas personas, entre los cuales me contaba yo, aun cuando yo no venía de ese mundo de la droga, era que se generó en nosotros mucho compromiso, una gran pasión. O sea, sentíamos que éramos completamente indignos de la gracia, indignos del perdón, indignos de todo lo que Dios nos estaba dando, regalando. Y que la única forma de vivir, la única forma apropiada de vivir era darse por completo para que otros conocieran lo que nosotros habíamos conocido de una manera milagrosa. Y se generó un movimiento espontáneo, pues nadie dirigió eso, en muchas iglesias, que dio como resultado una generación de pastores, misioneros. Hablo de lo que yo conozco en Chile, sé también que eso pasó en otras partes, pero de mi nación, que fue una generación que ha estado por muchísimas partes del mundo y con muchos frutos, por causa precisamente de ese fuego que fue sembrado en nosotros. Pero sintieron oposición, así como sintió acá don Alderete. ¿Vos también llegaste al momento de sentir esa oposición así, de ser apedreado? Tal vez no en ese extremo, sí, pero sí en las burlas de las otras personas que decían: estos están demasiado drogados, demasiado locos, se rayaron demasiado profundo como para ahora ser religiosos. O sea, en ese sentido sí. Pero no hasta el punto de acusarlo como comunista, por ejemplo. No, en ese grado no. Ya. Pero sí mucho desprecio. Ya. Por decir, estos cayeron demasiado bajo. Sí. O sea, se hundieron. Usted, don Justo, salió a las calles a hacer algunas preguntas, ¿verdad? Así es, don Oscar. ¿Y qué así tal es. la experiencia? ¿Fue buena? Para mí fue buena. Escuchemos lo que dicen los jóvenes en este caso. Bueno, don Justo, gracias. Vamos a ver. Hoy salimos a las calles a hablar sobre la roca. Pará, ¿por qué me achicaste la letra? Dame los lentes. Ahora sí, una vida sobre la roca. Síganme. ¿Asistís regularmente a una iglesia? Sí. Sí, asisto a una iglesia. ¿Sí? Sí, así mismo. ¿Crees que en estos últimos años han entrado corrientes, movimientos, pensamientos que no son bíblicos? Sí, podría ser. Lo que creo es que durante estos últimos tiempos los jóvenes creen en lo que están en las redes sociales y creo que por esa razón, por lo que ven, eso es lo que creen. Pues sí, lastimosamente sí. ¿Pensás que esto va a durar o se va a desvanecer? Y no sabría decir. La verdad que creo que va a durar, pero es donde vemos la firmeza de la doctrina que nosotros creemos y va a mantener eso de que creemos en la Trinidad y en lo que Jesús hizo por nosotros. Yo creo que va a durar un buen tiempo. Si la iglesia no acciona o los propios cristianos no reaccionan, mejor dicho. Basándome a la que dice en la Biblia, pues los pensamientos humanos o actos que humanamente se hacen no durarán si es que no está bajo la cobertura de Dios o bajo la cobertura de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos permanecer firmes ante tantas tendencias espirituales? Y realmente siempre estar buscando a Dios, saber dónde está el norte. Y nuestra base tiene que ser la Biblia, sí o sí. Si algo sale de eso, ya significa que no es más de Dios. Simplemente guiándonos por lo que la Biblia nos dice, ser tal cuales y obedientes a lo que la palabra ya está escrito, sin buscar mucha vuelta. Pues someternos a Dios, depender de Dios totalmente, someternos a Él y obviamente guiarnos en lo que dice la palabra. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.
Entre tanto, también respondemos de manera directa en la transmisión y lo que ustedes nos están escribiendo. Muchas gracias por estar ahí. Trato de darles un saludito para que sepan que estamos en vivo y que nos interesa cada uno de los mensajes pues, que llegan. No sé, yo supongo que la característica de la iglesia propiamente, en su forma y en su fondo, ha variado en algún aspecto desde los años que ustedes comentan a hoy, ¿verdad? Aquí alguien dice, por ejemplo, si uno tiene las convicciones firmes, entonces no hay moda que nos sobrevenga o vientos de doctrina que puedan movernos, ¿no? Digamos, de lo que es sano y de lo que es recomendable. ¿Cómo se ve hoy desde el punto de vista de ustedes? Yo sé que no querrán hacer juicios sobre de valor de manera particular sobre las iglesias, pero así en términos generales, ¿cómo es la iglesia hoy a criterio tuyo, Pablo? Desde mi personal punto de vista, lo que yo puedo partir diciendo respecto a este asunto es que para mí el Evangelio fue, como dice mismo la Escritura, poder de Dios para salvación, no otra cosa. Para salvación y transformación. Mi vida fue otra, completamente, desde el momento en que Jesús me tomó de la mano y comenzó a guiar mi vida, desde el momento en que Él comenzó a dirigirla, en el momento en que yo me sometí a su señorío, a su voluntad y comencé a obedecerle. Cambió, fui otra persona. No tengo nada que ver con el Pablo Sánchez que existía antes. Solamente un número de identidad, un nombre, pero nada más que eso. Y yo creo que ese de alguna forma, ese sello me ha permitido ver las cosas con cierta claridad. Hay cosas que son ciertas, que son verdaderas, que son eternas, que son inconmovibles, que son las valiosas, las únicas por las cuales vale la pena vivir y morir. Y el resto de las cosas son completamente irrelevantes. No importa lo que piense la gente, no importan las opiniones, no importan las modas, no importan las tendencias que aparezcan. Siempre hay solo un punto, digamos, que es completamente inamovible, la roca firme que es Jesús, que es la palabra de Dios, la simpleza de la palabra de Dios, la sencillez del Evangelio. La gente dice, los tiempos de antes eran mejores en muchos aspectos de la vida. Los autos que se fabricaban antes eran más fuertes, ¿verdad? Y una serie de cosas, así cortito nomás. ¿Vos extrañás la forma de vida de la iglesia de tus inicios? ¿No te dice nada? ¿Te adaptás a las cosas como son ahora? Bueno, yo creo que hay cosas que eran buenas, así como hoy día hay cosas que son buenas también. Y ahí uno tiene que ir viviendo con el tiempo, ¿verdad? Sí. No puede quedarse anclado en el pasado. Ese modelo sencillo, así simple, para mí fue una bendición. Yo no creo que eso tenga que reproducirse para siempre, sí, no cambiar nunca. Fue una etapa. Claro, hoy la gente se mueve en base a asuntos que le afectan y que le impactan, digamos, y que nosotros como creyentes que estamos en la tarea de compartir la verdad, tenemos que ser sensibles para poder hablar, para poder comunicar a la gente de nuestro Dios. Claro, la iglesia contextualizada, Walter, contextualizada, que muchas veces es acusada de adaptarse al sistema de un mundo moderno o posmoderno, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero dentro de la iglesia misma yo creo que uno es lo que viene de afuera, pero mi pregunta es, don Alderete, los movimientos que usted ha pasado dentro de la iglesia, de aquellos inicios del tiempo de Itaj o de la calle Quinta, vinieron momentos donde, qué sé yo, lo más importante era orar por los enfermos, o había momentos que lo más importante era expulsar demonios, o había momentos que el que no hacía tal cosa, su iglesia, la gente se corría, se iban a otra iglesia. O sea, dentro del mundo cristiano mismo ha habido diferentes olas, diferentes costumbres.
Y hasta hoy en día, ¿verdad? Vienen movimientos, una vez porque hay algunos oradores que tienen poderes especiales, una vez el movimiento apostólico, antiapostólico, movimientos que aquellos que son de la seguridad eterna de salvación, los que están en contra, los que creen la apologética, la discusión. Continuamente estamos yendo dentro del Evangelio de movimiento en movimiento. ¿Cómo usted mantuvo su ruta en todo eso? Bueno, en primer lugar yo concuerdo acá con el hermano Pablo, todo lo que él ha expuesto, que como es el título de este programa, parado sobre la roca, ¿verdad? Eso significa que estamos pisando sobre un fundamento firme. Como dice en el Salmo 144, bendito sea Jehová mi roca, el que adiestra mis manos para la batalla. Entonces, nuestro fundamento es Cristo y su palabra. Y yo quiero diferenciar entre movimiento y corriente. Movimientos se han levantado en el pasado, como el movimiento metodista encabezado por Juan y Carlos Wesley, movimiento anabaptista donde salieron los menonitas, y ellos han suplido muchas cosas que estaba faltando a la iglesia. O un movimiento siempre rectifica o resucita algo que está faltando a la iglesia. Una corriente es una moda. Una corriente es que hoy está la teología de la prosperidad. Hoy es la teología de la autoridad, como abrazan los llamados apostólicos. Hay corrientes y corrientes y corrientes. Yo a eso llamo moda. Okay. Y una moda pasa pronto, pero el movimiento real persiste. Pero ¿cómo hacer que la moda no reemplace a Cristo, su palabra? No va a reemplazar, se pretende reemplazar, ¿verdad? Pero nunca va a reemplazar, porque como toda moda pasa y no va a perdurar en ninguna manera. Quiere decir que hay que revestirse de paciencia, un poco digo yo, porque todos nosotros que ya tenemos unos cuantos años andados por este camino, de pronto como que nos molestamos un poco por este asunto de las modas, ¿verdad? Sí. No lo decimos mucho por respeto a la gente, para no herir susceptibilidades, pero de repente en el pasado han llegado, por ejemplo, con el respeto que me merecen hoy, porque después cambian, ¿no? Gente que con un saco golpeaba a otra gente y caía, y otros que soplaban y pues se iban al suelo, y no estaban los que se empezaban a reír a carcajadas y entonces daban la apariencia de una llenura del Espíritu Santo. Y borrachera del Espíritu Santo. Borrachera del Espíritu Santo. Y todas estas cosas han sido motivo de mucho dolor, de mucho golpe para gente. Divisiones. Divisiones, ¿verdad? Claro. Vamos a hablar un poquito de este asunto, a ver si en qué ha afectado o en qué afecta, porque en estos puntos, quiera ser o no, hay mucha disparidad de opiniones y fuertes divisiones, ¿verdad? Uno dice, ahora va a venir un predicador tal que es experto en echar demonios, ¿verdad? Entonces, un grupo se resiste, ¿verdad? Entonces, una serie de cositas que es muy, pero muy popular en estos días. Regresamos en un ratito, no se vayan.
usted disfruta de La Gran Apuesta. Agradecemos mucho los mensajes que a través de las redes sociales nos están llegando. Por supuesto, transmitimos en vivo por todos los medios posibles y ustedes están en todos los medios posibles. Ya reclama una participación, don Justo. Quería comentar algo. Don Justo, dígame. Sí, quería comentar que en los años 90, don Oscar, a mí me han llamado de Argentina porque había un movimiento súper espectacular, donde la gente, como dice usted, se caía, se reía, y eran cultos de 3-4 horas que estaban riéndose sin ministrar la palabra, por supuesto, ¿no? Pero eran iglesias grandes, don Oscar, eran pastores preparados. Sin embargo, parece que la moda, como dice el pastor Alderete, entra para todos iguales, ¿no es cierto? Nos agarra en un momento, y porque eran muchísimas iglesias por mucho tiempo. Claro que después pasó. Es verdad, es verdad. Sí. Un capo, mi papá, Leonardo Alderete, dice Lidia Esther Alderete, su hija. La está mirando y, por supuesto, y coincido con usted, cualquiera coincidiría. Walter, y entonces, ¿qué hacemos con todas estas variedades? Y bueno, sería muy bueno saber cómo ustedes sobrevivieron sin enfrentarse demasiado o ir de un extremo a otro. ¿Cómo sobrevivieron las olas de las modas? Sí. ¿Cómo usted sobrevivió? Bueno, yo entiendo que en cualquier corriente o moda o movimiento siempre hay excesos. Ajá. Y creo que ahí entra la sabiduría de los pastores que son llamados por Dios para nivelar las cosas, para llevar a su cauce normal las cosas, ¿verdad? Entonces, para eso sabemos que la gente está imbuido de lo que está pasando. Por ejemplo, hoy se habla mucho de prosperidad, de pactar con Dios y tantas otras cosas que envuelve a muchas personas, ¿verdad? Sí. Y en cierto modo entendemos que esas son las añadiduras, no son realmente la esencia del Evangelio. Entonces la gente se vuelca a las añadiduras y el pastor que es llamado por Dios y que tiene una autoridad divina, eso va nivelando con su sabiduría para que la iglesia se vaya estabilizando y pisando sobre la roca, sobre los fundamentos de la palabra y cumplir el propósito de Dios. Y Pablo, ¿qué pasa cuando el pastor es el más loco de la moda? No, hay líderes que en vez de estabilizar lo que dice aquí el pastor Alderete, llamar al centro, llaman al extremo, ¿verdad? Cuanto más extremo, mejor. Aparecen con pañoletas puestas en la cabeza, algunos tatuajes y todo eso. Son situaciones que se dan, increíbles. O sea, hay mucha gente que nos ve que realmente todos los días por internet ve programaciones, eventos. En cuanto a moda, hoy en día contradictorio, porque hoy en día al mismo tiempo conviven muchas modas, al mismo tiempo, ¿verdad? Un grupo, y a veces el que se alimenta de uno de otro, después se va. ¿Cómo vos sobreviviste todo ese tema? A mí me parece que es demasiado importante abrazar las verdades básicas y esenciales y mantener eso como lo que no es negociable, ¿verdad? Por una parte. Por otra parte, entender, como ha dicho el pastor Alderete, y ahí hay una gran verdad, que todo esto es pasajero, esto no es del último tiempo. Ahora se multiplica por causa de la facilidad para la comunicación, digamos. Pero siempre existió, esto no es nuevo, siempre existió. Ahora hay una explosión, por así decir. Pero lo que siempre existió fue desvaneciendo, era cuestión de tiempo, solo una cuestión de tiempo. Y hoy lo que causa problemas, causa divisiones, causa conflictos, en el día de mañana va a ser historia, claro. Va a ser un recuerdo, solamente eso. Entonces, mi particular visión respecto al asunto es que yo me quedo con aquello a lo cual Dios me llamó, invierto en eso mi vida, estoy seguro de lo que yo creo y
trato de aceptar a todo el mundo, de acercarme a todo el mundo, de influir positivamente a todo el mundo y no meterme en cruzada, digamos, para convertir a los que piensan de una manera diferente a la mía. Eso es muy importante. Yo creo que tal vez algunas personas Dios les llamó para eso. En el caso mío, yo estoy seguro que no. Entonces he procurado a lo largo de los años evitar esos conflictos, porque no son conducentes, no producen buenos frutos. Entonces, para mí es mucho más fácil por la vía de la influencia positiva, por la vía de la aceptación, por la vía del amor, por la vía de la cercanía, tratar de ir dialogando mientras caminamos juntos. El temor mayor, yo creo, supone que poco a poco, conforme pasen las décadas, esa doctrina, si se puede hablar en términos de doctrina, esa costumbre tan sana de la iglesia, de las sendas antiguas, se vaya perdiendo y para siempre, ¿verdad? Ese es el temor seguramente generalizado, porque surgen tantas modas que, si bien es cierto, pueden pasar, pero detrás de esas modas que pasan vienen otras modas. Y si las modas son reemplazadas, nunca podemos llegar a las sendas antiguas. Y así como todo se olvida, el mundo secular mismo, el que está fuera de la iglesia, hoy por hoy no es mucho más agresivo que lo que era antes, y ya no se puede volver atrás. ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos? ¿Observamos la moda? Sí, somos de alguna manera, digamos, tolerantes porque no podemos pelear con todo el mundo, pero ¿hacia dónde vamos, don Alderete? Sí. Bueno, yo creo que un punto muy importante es que si estamos parados en la palabra, tenemos que enseñar la palabra. Y la palabra por sí mismo va contrarrestando todas estas cosas. Y como dice en Efesios 4, que es llevado por todo viento de doctrina, dice, a los niños, que son los livianos, que son llevados, dice, llevan las cosas livianas, o sea, a los livianos les afecta. Entonces, cuando enseñamos la palabra y maduran nuestros creyentes, todas esas cosas también a su tiempo se va corrigiendo y va yendo otra vez a su cauce normal. Por eso para mí es muy importante estar firme en la palabra de Dios. Y fuera de eso no hay nada. Yo tengo, por ejemplo, yo escribo un mensaje corto o escribo casi cada día en el Facebook. Y tengo personas, innumerables personas que me consultan a cada día. Por ejemplo, una moda. Ahora ya no hay que orar, sino hay que decretar. Y un hermano me llama y me dice, ¿sabe, hermano, que vino un profeta y me dijo, ahora ya no hay que orar, sino decretar? Y eso está en Colosenses, el capítulo 2. Ahí dice que, en fin, Cristo murió y anuló el decreto que había contra nosotros, y yo pude instruirle a esta persona, decirle que allí exactamente no dice eso no dice allí, sino que se anuló los decretos que había en contra de nosotros, que no podemos interpretar la palabra de Dios en una forma particular. Y este hermano me agradeció mucho, entendió. Pero tendrá sus detractores también cuando escribe algo. Tengo muchos detractores. Claro, porque es justamente lo que sucede. Sí. Tengo muchos detractores que yo le trato hasta donde pueda, con mucha amabilidad. Por ejemplo, hay asuntos que a veces ya tengo que cortar de alguna manera porque... Se vuelve tenso. Se vuelve tenso y ya no yo no nada. Tengo intención de polemizar demasiado con nadie, ¿verdad? Pero son más los que aprueban la influencia, como dice el hermano Pablo, que yo tengo a través de las redes sociales. Y vos sabés que igual es así. Nosotros somos hombres un poco de los medios también, ¿verdad? Sí. Usted es periodista también, ¿eh? Ocupó un poco el rol de periodista. Y todos tenemos muchos amigos, hermanos y amigos. Usted también, don Justo, ¿verdad?
y tenemos buenos amigos y de repente estos ya no son pastores, son apóstoles. Sí. Pero son nuestros amigos y no sabemos, y otros comienzan a tirotear contra, digamos, contra la nomenclatura o la posición, y otros ahora son profetas. Entonces, nosotros tenemos que seguir siendo amigos, y si en el proceso hay cosas que no condicen con lo que nosotros creemos de las Sagradas Escrituras, tenemos que ser suficientemente maduros para mantener las dos cosas, nuestras convicciones y también las relaciones. Sí, porque el fanatismo, como lo dijo Pablo, no lleva también a nada, no lleva a frutos del Espíritu. Si nos peleamos, si nos enfrentamos, cada vez que sucede eso, especialmente cuando sucede públicamente, los escombros, los daños son mucho más grandes, ¿verdad? Y si alguien se siente mejor que se le menciona apóstol, yo no tengo ningún problema con eso, ¿verdad? El otro quiere ser pastor, el otro quiere ser profeta. Ahora, de ahí en adelante, que realmente tenga ese ministerio, eso se tiene que ver, eso son dos cosas diferentes, ¿verdad? Yo creo también lo que dice aquí Pablo y el pastor Alderete, es muy importante que estemos basados en la palabra de Dios. Y señores, señoras, para eso hay que conocer la palabra de Dios. No puedo basarme en la palabra, o sea, no, basarme en la palabra no significa pararme sobre esta Biblia, sino conocer lo que dice la palabra y volver a leer y volver a leer y volver a leer. Porque si no lo conocemos, si no estudiamos la Biblia, si nos manejamos por lo que la gente sigue dentro de los movimientos en la iglesia, podemos estar, para mí, perdidos dentro de la iglesia. Porque en realidad no le seguimos a Cristo, sino seguimos modas cristianas. Claro. Y perdemos a Cristo, ¿verdad? Entonces, Cristo es innegociable, la palabra de Dios es innegociable. Y deberíamos concentrarnos más en eso. Y creo que enfrentar en aquel entonces los cascotes, la comisaría habrá sido difícil, pero aquí Oscar recién dijo que el mundo de afuera es más agresivo ahora que antes. O sea, tal vez no con cascotes así físicamente, sino con todo lo que te tiran encima en cuanto a pensamientos y todo lo que afecta a nuestra vida. ¿Le daban cocido cuando estaba preso a la mañana o le dejaban con el cocidito negro? Cocidito negro. Sin leche. Pero una cosa quiero decir brevemente. Sí, 30 segundos. Yo creo que tenemos que saber separar nuestra vida espiritual, nuestras convicciones espirituales basadas en la Biblia, y tenemos que saber separar de la amistad y del parentesco. Okay. Que si alguien dice ser apóstol, toda esta, y es un pariente mío, sigue siendo mi pariente. Claro. Si él se menciona profeta, sigue siendo mi amigo. Claro. Pero yo tengo mi convicción delante de Dios basado en la palabra. Claro. Y saber separar. No tiene que ser un motivo de ruptura de relaciones. Exacto. Con Walter. Bueno, lastimosamente aquí el tiempo, aquí don Justo tenía todavía algo que decirnos, pero ya se nos va la hora. Volvamos a Cristo. Amigos, amén. Hermanos, hemos visto muchas cosas, vamos a ver todavía cosas que hoy tal vez no están en el ambiente, pero Jesucristo es aquel que nos salvó y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Es solamente en el nombre de Jesucristo. Los movimientos pasarán, los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, es eterna. Y si nosotros nos basamos en la palabra de Dios, no hay nada que temer. Podemos estar ahí en un culto donde hay costumbres muy diferentes a que las nuestras, pero podemos encontrarle ahí a Cristo y podemos ahí encontrar alimento de la palabra, entonces nos hace bien. He estado en tantas reuniones, algunos de mi agrado, otros totalmente extraños para mí, pero siempre que está de acuerdo a la palabra, que puedo encontrarme con Cristo, estoy en un buen lugar, y usted también. Y si usted quiere encontrarse con Cristo en este momento, ore conmigo esta oración. Señor Jesús, perdóname que me he dejado llevar por tantas modas,
dentro del cristianismo y muchas veces me he olvidado de ti, de tu palabra, de tus promesas. Hoy te invito que entres en mi corazón, que tu Espíritu Santo me haga recordar tu palabra cada día y enséñame a caminar contigo todos los días hasta que tú me llames a tu presencia. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Los 3 libros, El Tizón Arrebatado de Leonardo Alderete, ya tienen dueño. César Díaz con el 802, Noelia Sánchez con el 527 y la persona que tiene como final de su número de teléfono 770. Te van a poner en contacto con usted. Pastor Pablo Sánchez, muchas gracias por compartir con nosotros. Pastor Leonardo, muchas gracias. Don Justo, muchas gracias. Gracias. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Este programa fue auspiciado por Inverfin. La gran apuesta fue una presentación de Jesús responde al mundo de hoy.